Muy bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América, que hoy es la Casa de Puerto Rico. Te voy a disputar el puesto. Con la conferencia de esta tarde retomamos la relación con la Casa de Puerto Rico en España y que esperamos que sea tan fructífera como lo fue en el pasado cuando Ramón Darío Molinari era su presidente y al que hoy tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros, con gran afecto y agradecimiento por lo que has hecho por la Fundación, por la Casa de Puerto Rico y sobre todo por las relaciones entre España y Puerto Rico. Estoy seguro que con su nuevo presidente, Rafael Pérez Colón, asiduo de esta casa, gran colaborador y una gran persona, con tu presidencia la Casa también tomará un nuevo impulso en sus actividades. Como no, agradecer al embajador Manuel de Rejarreta, secretario general de la Fundación España-Estados Unidos, por su colaboración, decisiva colaboración en este acto. Está claro que entre España y Puerto Rico hay importantes lazos, ¿no? Isla fue territorio de 1492 a 1898, la relación más longeva, ¿no? Y desde 1952 pues cuenta con una constitución propia, a la que se le reconoce un estatus singular dentro de Estados Unidos como Estado libre asociado. Si una cosa es cierta es que yo creo que la herencia española en Puerto Rico sigue estando muy presente y basta con pasearse por las calles de San Juan o de cualquier otra ciudad, ¿no? Primero, gracias al idioma que nos une, que continúa siendo el idioma oficial y mayoritario, por una cultura común, por el importante legado histórico que se conserva y sin olvidar lo que es más importante, yo creo que la simpatía natural que españoles y puertorricenses nos profesamos. Y nada, no quiero aburrirles, darles la bienvenida otra vez a esta casa que es la suya y Rafael tiene la palabra. Muchísimas gracias. No, entiendo que Manuel de Jarreta. Buenas tardes a todos. Quiero saludar en primer lugar a Antonio Pérez Hernández, director de la Casa de América, y agradecerle porque, bueno, por su constante colaboración con la Fundación. Que sepan ustedes que la Casa de América es patrono desde el primer momento de la Fundación y, por tanto, tenemos una excelente relación. También quiero saludar a Rafael Pérez Colón, que es el nuevo presidente de la Casa de Puerto Rico en España, al señor Molinari, que yo no conocía, pero todos saben que ha sido el auténtico motor de esta casa y que, bueno, de alguna manera con su presencia aquí nos da ánimos y fortalece, y por supuesto a Silverio Pérez, que, bueno, que es nuestro invitado especial y al que agradecemos muchísimo que haya tenido la amabilidad, se ha tomado el tiempo de venir a Madrid a compartir este importante momento con nosotros. Hoy es un día muy importante, yo así lo siento, porque es el día en que se relanza la Casa de Puerto Rico en España. De eso van a hablar otras personas más cualificadas que yo, pero quería decir que cuando esta propuesta de ayudar, de poner un poco el hombro para el relanzamiento de la Casa de Puerto Rico en España, me fue hecha hace como 2 meses más o menos por Rafael Pérez Colón, bueno, pues no me costó mucho aceptarla porque de alguna manera es un proyecto que encaja perfectamente con los objetivos de la Fundación Consejo España de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta es una fundación creada en el año 1997, con el objetivo de fomentar las relaciones con Estados Unidos en todos sus ámbitos, en el ámbito cultural, económico, académico, científico, etc. Pero, y esto es lo importante, en nuestros estatutos se establece que debemos prestar especial atención a la comunidad hispana americana, es decir, a los americanos de origen hispano. Por tanto, encaja perfectamente por razones muy obvias, ¿no? La Fundación pretende ser, y lo es hasta cierto punto, pero somos ambiciosos, siempre la puerta, la referencia de entrada de, bueno, diversos actores o instituciones que vengan de Estados Unidos y, por supuesto, de Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Por tanto, bueno, como ha dicho el embajador Antonio Pérez Hernández, los vínculos que nos unen de todo tipo, empezando por el idioma, el legado cultural, etcétera, que de alguna manera, hay que decirlo, están siendo
intentando ser erosionados por algunas tendencias que no acaban de comprender que la historia no puede ser una suma de rencores, como dijo Octavio Paz, sino que la historia tiene que ser una evolución y una aportación de diversas corrientes, de alguna manera tiene cada vez más sentido. Por eso quería decir al nuevo presidente y también al antiguo presidente que puede contar con la Fundación Consejo de España de Estados Unidos para hacer actividades, para fomentar estos vínculos comunes en el marco de la amistad que tenemos con los pueblos, digamos, de América y en especial con Puerto Rico y Estados Unidos también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a romper brevemente el protocolo porque la tecnología me llama un minuto, pero quiero mostrarles algo mientras doy el saludo y la introducción. Así que vamos a algo que les queremos mostrar. Bueno, pues pueden ir viendo las imágenes. Ahora sí. Muchísimas gracias al embajador Antonio Pérez Hernández, director general de la Casa de América, por abrirnos su casa y recibirnos y albergar nuestra iniciativa. Al embajador Lejarreta, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, por el apoyo que ha hecho claramente y patente, así que muy agradecidos estamos y confiados en que va a ser una relación y una colaboración para mucho tiempo. Quiero reconocer a algunas de las personas que están por aquí y que han sido parte de todo este proceso de los últimos meses, discutiendo ideas y sobre la agenda que queremos desarrollar para la Casa de Puerto Rico en España. Pues aquí está Ignacio Salinas. Ignacio, estás por ahí, ¿verdad? Te vi por algún sitio. ¿Ignacio? Ah, estás por allá. Bueno, Ignacio Salinas lidera una iniciativa también puertorriqueña que se llama Iniciativa por Puerto Rico España. Ignacio es hijo de una madre puertorriqueña y él se identifica mucho con la isla y lanzaron esta iniciativa a raíz del huracán María para ayudar en el restablecimiento de la isla y ha estado muy activo sobre todo en ayudarnos a promover en las redes todo lo de este evento y la agenda que estamos desarrollando. Profesor Ernesto Chévere, que también está por aquí, profesor Ernesto Chévere, joven puertorriqueño, está por ahí detrás. Ernesto está promoviendo la música autóctona puertorriqueña en Madrid, de la plena, explicándole a la gente que la salsa viene de Puerto Rico también y que no todo lo que se escucha en Madrid es salsa, son unas cosas muy particulares. Y Ernesto también ha estado haciendo una serie de trabajos, ha hecho una publicación donde está estudiando la emigración de los puertorriqueños a España y tiene varios proyectos en esta línea. Así que Ernesto también ha estado. Marimar Lidín, que también está por aquí. Marimar Lidín es la persona que quizás más tiempo ha estado representando oficialmente al gobierno de Puerto Rico aquí en Madrid. Ella estaba en la oficina de Puerto Rico del gobierno aquí en Madrid y actualmente trabaja como consultora, sigue trabajando promoviendo a Puerto Rico, sobre todo la estrategia de desarrollo turístico de la isla y creo que a nivel no solo de España, a nivel europeo actualmente. No sé si Adolfo Rodríguez llegó. Adolfo es otra persona que ha trabajado mucho con la Oficina de Puerto Rico y con Prizco, pero me parece que no ha llegado. María Ruiz Gutiérrez, que es mi compañera de vida y que es la que me ayuda en todas estas cosas, así que es el brazo derecho de toda esta iniciativa que estamos haciendo. Manuel Mena es de una empresa que se llama Gabinete Internacional de Traducciones. ¿Dónde está Manuel? Finalmente, Manuel está por allí. Ah, se apagó el televisor. Alguien que lo despierte. Sí, hay un técnico por ahí. Manuel Mena, Gabinete Internacional de Traducciones, ha sido el auspiciador desde los inicios de un premio literario, que es el Premio Internacional sobre Puerto Rico Ramón Piñero León, Literatura y Periodismo, y además ha sido un amigo de la Casa de Puerto Rico prácticamente desde sus inicios y también una de las personas que está apoyando en todas las ideas. También están Ramón Luis Molinari y Arturo Molinari, que son hijos de Ramón Darío Molinari, que es la persona que, digamos, originó
junto a otros puertorriqueños en el año 1959, lo que es la Casa de Puerto Rico en España. Y bueno, y aquí está don Ramón Darío Molinari, nos vino a visitar. Hoy el señor dijo, no me puedo perder esta actividad, y simplemente lo que quería era agradecerle una vez más, lo hemos hecho muchísimo. Fueron 60 años de trabajo fortaleciendo la presencia de Puerto Rico aquí en España y la presencia de España en Puerto Rico. Les voy a contar una anécdota breve. Ramón Luis tuvo la cortesía de hacerme llegar una caja de fotos de 60 años de la Casa de Puerto Rico en España. Estuve la semana pasada viendo fotos de eventos, conferencias. Les voy a comentar brevemente algunas de las cosas que este señor hizo en estos años. Celebración de la Semana de Puerto Rico a lo largo de varias décadas, foros literarios, artísticos e intelectuales, conciertos de músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid en varios pueblos de la isla de Puerto Rico y conciertos de música puertorriqueña dirigidos por el director de la Sinfónica de Puerto Rico en España, concursos de ensayos sobre Puerto Rico en universidades españolas, certamen de periodismo y literatura, Premio Internacional sobre Puerto Rico, 8 ediciones. Bueno, la lista es impresionante de la cantidad de trabajo que lideró Ramón Darío al frente de la Casa de Puerto Rico en España. Como cosa anecdótica, me encontré con que esta gira que hicieron por la isla de conciertos de música con músicos de la Sinfónica de Madrid, dirigido por Arturo Somoano, director y fundador de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en plazas públicas de la isla, Mayagüez, Ponce, San Juan, Caguas, en el 1960. En el 1960 yo estaba en proceso de gestación. Mi madre vivía muy cerca de la plaza de recreo de Mayagüez. Es muy probable que la primera vez que yo escuché música clásica fue en ese concierto que hicieron en la plaza de Mayagüez los músicos de la Sinfónica de Madrid, que llegaron allí gracias a este señor que está aquí. O sea que es solo una de estas casualidades de la vida. Solamente agradecerle una vez más a Ramón Darío, y a él les pido un aplauso, porque bueno, es lo menos que podemos hacer. Bueno, y hablando del premio que por muchos años ha dado la Casa, el certamen, el premio José Ramón Piñero León, el último galardonado con este premio fue justamente don Silverio Pérez, que es nuestro conferenciante de hoy. De Silverio, los que sean de Puerto Rico, pues sé que lo conocen, no hay que presentarlo, no necesita mucha presentación, pero Silverio, pues yo lo comencé a ver cuando él comenzó a aparecer en televisión, cuando yo tenía 11 años, y él ya estaba con los grupos de Viva la Gente, cantando aquello de Viva la Gente, la hay por donde quiera que vas. Pues yo recuerdo aquello, y aquel señor que tocaba la guitarra con esa energía y con aquellas ganas y con aquella pasión que se salía de la pantalla. Y yo me recuerdo que, oye, que ese muchacho llama la atención, ¿no? Y mi madre decía, sí, tiene buena, es carismático. Bueno, poco tiempo después lanzaron un grupo Nueva Trova que se llamó Haciendo Punto en Otro Son, que hizo historia en Puerto Rico y no ha sido superado, hasta donde yo sé, en ese estilo de música en la isla. De músico, compositor, se convirtió en motivador, con humor, anfitrión de programas, radio y televisión, ahora profesor también y escritor. Digamos que cuando un artista es capaz de interpretar y comunicar y explicar lo que ocurre en su entorno, es que de verdad tiene impacto en su sociedad, digamos. Eso es, digamos, lo que ha hecho Silverio a través de su trabajo, interpretar lo que ha ocurrido en Puerto Rico a lo largo de su vida y reflejarlo y comunicarlo a través del arte, ahora a través de la literatura. Lo ha hecho muchos años a través de la sátira más inteligente que hemos visto en el país, en nuestra historia, la sátira política de Silverio, Los Rayos Gamma. Bueno, creo que su influencia ha sido simplemente, no hay palabras para poder explicarla. Así que Puerto Rico está en crisis, es una realidad. Numérica, cuando el gobernador hace algunos años anunció que la deuda de Puerto Rico era impagable, la prensa, ese mensaje dio la vuelta al mundo y todo el mundo se enteró de que había una crisis. Los que conocíamos la isla, los que somos de allí, sabíamos que había una crisis hacía mucho tiempo, en lo social, en lo político, en muchos aspectos, pero digamos, la crisis económica fue lo que hizo que todo el mundo se enterara. Y llegar a esa situación ha sido por muchísimas razones y pocas personas son capaces de explicarlo. La idea de hacer nuestro reinicio de actividades y agenda
de la Casa de Puerto Rico con esta conferencia es comenzar explicando qué es lo que está pasando en Puerto Rico hoy. A partir de este momento, como Casa de Puerto Rico, seguiremos el diálogo invitando a más personas a que participen en el proceso de definir la agenda de acción del próximo año, que incluirá el premio, que incluirá otros eventos y, bueno, y todas las buenas ideas que nos aporten. Así que con esto les dejo a Silverio. Gracias. Quiero comenzar diciendo lo feliz que me hace tener a don Ramón Molinari aquí, porque fueron muchas las ocasiones en que nos comunicamos cuando se me invitó a participar del premio Ramón Piñeiro, luego cuando vinimos a recibir el premio, y estábamos muy preocupados por los asuntos de salud de don Ramón, pero lo veo muy bien, así que qué alegría me ha dado el verlo aquí esta tarde. Y quiero agradecer a Rafael, que ha estado muy entusiasta desde hace ya casi más de un año con la idea de que regresáramos aquí. Y gracias también al director general de Casa América y al secretario general de la Fundación Consejo España Estados Unidos, porque participar aquí y traer el punto de vista de un puertorriqueño que llevo pensando la isla ya desde hace más de 50 años, ya sea a través de la música, a través de la sátira, a través del estudio de la historia o de la literatura, pues nos hace pues sentirnos que vale la pena el esfuerzo. El título de la charla, Puerto Rico en crisis, me parece que es sumamente importante porque gracias a la crisis hemos logrado una visibilidad que no teníamos antes y me parece que hay que aprovecharlo. Yo pienso que en los 2 días que llevamos acá hemos explicado en varias ocasiones dónde queda Puerto Rico, qué es esa relación extraña que tiene con los Estados Unidos, y entonces me parece que aprovechar esta oportunidad para dar una base sobre lo que es Puerto Rico me parece importante. Puerto Rico es un archipiélago compuesto por 3 islas habitadas, la isla de Culebra, la isla de Vieques, que tiene también una historia muy interesante, y la isla de Puerto Rico, que es la isla grande. Y nosotros estamos ubicados en ese mar más mágico que es el Mar Caribe, siempre soleado. Y tenemos unas vecinas que son muy conocidas, como es Cuba, la Española, Jamaica. Y nosotros tenemos un dato muy curioso que arranca de los años recientes. Cuando se nos pide la población de Puerto Rico, nosotros tenemos 3.6 millones de habitantes ahora y es una población en decrecimiento. Aumenta dramáticamente, sin embargo, en la ubicación de puertorriqueños en los Estados Unidos, con 5.5 millones de personas viviendo en los Estados Unidos, 1.2 en la Florida y 1.1 en Nueva York. Eso es uno de los asuntos que me parece que contribuyen a mirar la palabra crisis, porque si un país pierde una población con tanta rapidez, pues hay que pensar qué se puede hacer para mantener ese balance. Sucede que tenemos la razón también por la cual emigra tanta gente a los Estados Unidos. Tenemos una relación, como ya se dijo, muy particular con los Estados Unidos. Tenemos pasaporte estadounidense, pero las decisiones del Supremo de los Estados Unidos dicen que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Yo me imagino que si en una pareja uno le dice a la otra pareja, me perteneces, pero no eres parte de esta casa, va a haber problemas. Sin embargo, en el asunto en Estados Unidos se nos clasifica de territorio no incorporado.
Usualmente en Estados Unidos los territorios incorporados van caminos hacia ser estados. El territorio no incorporado es una forma de no tenemos ningún compromiso con hacerte estado necesariamente. Los asuntos, sin embargo, de Puerto Rico en las Naciones Unidas se discuten en el Comité de Descolonización, por lo que se implica que es una colonia de acuerdo al lenguaje internacional. El título crisis, seguida de la palabra que pasó allí, es necesario que aclaremos en qué tiempo y espacio vamos a estar hablando de crisis, porque podríamos estarnos refiriendo a la crisis que vivimos en aquellos tiempos de la hegemonía española, cuando nosotros recibíamos el famoso situado mexicano desde el siglo XVI y que terminó a principios del siglo XIX, y eso pues obviamente causó una crisis tremenda en aquellos años. Pero también podríamos hablar de la crisis causada por la devaluación del peso puertorriqueño con el que hacíamos comercio internacional bajo el sistema autonómico que nos concede España en 1897. A la llegada de los americanos en el 1898, producto del Tratado de París, donde nos reciben como botín de guerra, lo primero que hace el general Miles es devaluar el peso puertorriqueño a la mitad, lo cual produjo una crisis económica inmediata y una caída de la economía, porque todo se devaluó. Por lo tanto, las grandes empresas del azúcar de Estados Unidos compraron muchas tierras y se empezó a establecer ahí el monopolio del azúcar. También podríamos hablar de la crisis de los años 30, donde luego de ya de 3 décadas bajo el dominio de los Estados Unidos, Puerto Rico vivía en un estado de miseria económica y de salud y social, producto de varias cosas. Primero, del desdén de la metrópoli, pero segundo también de 2 huracanes terribles que tuvimos en el 1928, San Felipe, y en el 1932, San Ciriaco, y en adición a eso, en el 1929 es el famoso Martes Negro, que da comienzo a la Gran Depresión de los Estados Unidos. Así que 3 acontecimientos que comienzan desde el 1928 conducen a Puerto Rico a una crisis terrible, casi sin paralelos por 10 años, donde hubo huelgas, masacres, enfrentamientos con la policía, se militarizó la policía de Puerto Rico. Así que eso es una crisis también que ameritaría uno mirarla. Pero la lista de crisis serían largas, ¿no? Yo creo que nos puede llevar a concluir que un país que vive en subordinación política a otro va a tener siempre un estado de crisis, sea esta manifiesta o sea en potencia, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que la crisis de la que mucha gente quiere escuchar es de la famosa crisis que más recientemente nos visibilizó, más allá del reggaetón y Ricky Martin, pues hay un país que casualmente los reggaetoneros y las figuras como Ricky Martin participaron de esa situación que se dio en el verano, que vamos a explicar más adelante. Lo que sucedió en ese fogoso verano del 2019, me parece importante que no se podría entender si no señaláramos unos eventos históricos que me parece necesario apuntalar. Por ejemplo, en 1947, Puerto Rico comenzó su proceso de industrialización y escogió la ruta del crecimiento económico por la necesidad tal vez que había de avivar la economía y las condiciones de vida de la gente. Se le priorizó al crecimiento versus el desarrollo económico y se ofrecieron grandes incentivos a compañías extranjeras y norteamericanas, y de pronto dimos un brinco de una sociedad agraria a una sociedad industrial con una economía de enclave, que lo que quiere decir es que un país altamente desarrollado utiliza
este país para que sus industrias crezcan de acuerdo a las necesidades de ese país desarrollado. Sin embargo, es justo decir que Puerto Rico experimentó una dramática transformación de los años 40, posiblemente hasta finales de la década del 60, donde todos los niveles por los cuales usted puede medir el bienestar de una sociedad aumentaron. Expectativa de vida, salud, ingreso per cápita, vivienda, etcétera, etcétera. El crecimiento de Puerto Rico fue tal que en un momento determinado se decide llamarle la vitrina de la democracia y el progreso. Vitrina que posteriormente se rompió. Yo hice un libro que lleva como título La vitrina rota o qué carajo pasó aquí, para explicar un poco qué pasó de 1898 a ese pico de progreso y desarrollo de Puerto Rico a lo que hemos estado viviendo ahora. En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas proscriben el colonialismo, Estados Unidos se mueve a darle a Puerto Rico mayores derechos y el primero es el de elegir nuestro propio gobernador. Es bien importante señalar que no es hasta 1948 que los puertorriqueños votan por su gobernador. Sale don Luis Muñoz Marín, figura conocidísima, respetada y venerada, y se convierte en ese primer gobernador electo. 4 años después se desarrolla el Estado Libre Asociado, que también dentro del contexto de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se entendía que era necesario resolver esa relación de Puerto Rico con los Estados Unidos porque las Naciones Unidas estaban reclamando, obviamente, definición a aquellos países que todavía mantenían colonia. Y sale este estatus que por muchos años entendimos que nos proveía un gobierno propio, pero que en recientes años, desde el presidente Barack Obama y este presidente, funcionarios de los Estados Unidos se han encargado de establecer y subrayar que Puerto Rico sigue bajo el total dominio del Congreso de los Estados Unidos, sobre todo de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso. O sea que somos una especie de, qué sé yo, aves exóticas. Saltamos un poquito más en el tiempo y en el 1973 ocurre algo que me parece importante subrayar, que es la famosa crisis del petróleo. Para ese tiempo yo era ingeniero químico, me había graduado de ingeniero químico de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y se buscaban ingenieros químicos para que pudiesen suplir las necesidades de la industria petroquímica que se estaba desarrollando en ese momento en Puerto Rico. Pues esa industria colapsó en el 1973 como producto de esa crisis del petróleo. Y entonces, ¿cómo se enfrentó Puerto Rico a esa crisis? ¿Cómo se enfrentaron los puertorriqueños a esa crisis? Cogiendo dinero prestado para poder subsanar las necesidades del Estado, convirtiendo al gobierno en el primer empleador, porque las compañías que habían venido no habían suplido los suficientes empleos que eran necesarios, aumentando la dependencia de la población pobre que no podía tener las destrezas para esa industria desarrollada que se estaba teniendo, y entonces con programas de asistencialismo como los cupones de alimentos, y se da la partidocracia que administraba ese país, Puerto Rico, partidocracia que comienza en el 1968, cuando triunfa el primer partido, que es el partido de don Luis Ferré. Es que brinqué sí, está un poco atrás. Don Luis Ferré gana en 1968, es el primer partido, el primer partido que rompe la hegemonía que tenía el Partido Popular Democrático. Desde 1968 hasta el presente, Puerto Rico ha tenido un sistema de 2 partidos.
y creo que a los españoles también eso les parece conocido, como también ha sucedido en los Estados Unidos. Pues luego de establecerse esa partidocracia o ese bipartidismo, desde 1976 hacia el presente, cada gobernador ha tomado prestado más que el otro. Ha habido una competencia feroz sobre quién toma más prestado, hasta que llegó el amigo Alejandro García Padilla, que fue el último que ya no pudo tomar más prestado porque ya la tarjeta decía que solamente 3 billones de dólares era lo que podía tomar prestado, y la Junta de Control Fiscal en este momento acaban de decir que muchos de esos préstamos que se hizo durante Luis Fortuño y Alejandro García Padilla no fue legal esa deuda. Eso ocurrió así a pesar de que en 1976 el Premio Nobel de Economía, James Tobin, había advertido que si Puerto Rico seguía tomando prestado, la economía no iba a resistir ese endeudamiento. 1976. En aquel momento él hablaba de no más de 300 millones de dólares al año en términos de deuda. Aquí hubo, como vimos anteriormente, un gobernador que llegó a coger 12,000 millones de dólares solamente en un año. En la década del 80, y esto es bien importante también entenderlo, con el fin de la Guerra Fría, Puerto Rico pierde la importancia geopolítica que tenía. Por lo tanto, el interés por el desarrollo económico de Puerto Rico y por atender las necesidades de Puerto Rico fueron disminuyendo dramáticamente. Tan así que en 1996, uno de los incentivos más importantes que tenían las empresas para venir a Puerto Rico, las que estaban bajo el artículo 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, se llamaba las empresas 936, el Congreso decidió quitar ese incentivo. Se nos dio unos 10 años de gracia en lo que eso finalmente desaparecía, y desde ese año en que finalmente desaparecieron, Puerto Rico cayó en un precipicio económico del cual aún no ha salido. No podemos entender lo que sucedió en este verano pasado sin entender esta situación que va poniéndose cada día más crítica. La acción del Congreso contó con el aval del gobernador de entonces, Pedro Rosselló, padre del gobernador al que iremos más adelante. Por una sencilla razón, muchas de las decisiones que se tomaban en Puerto Rico por los dos partidos principales tenían que ver con su filosofía de estatus. Cualquier cosa que nos hiciera diferente a los Estados Unidos, los del partido anexionista trataban de eliminarla, aunque fuera positiva para el desarrollo económico del país, como pasó con el caso de las 936. Con la economía en precario, el sistema de retiro de los empleados públicos cayó también y agregó 59,000 millones de dólares a la deuda. Así que no estamos hablando de 72,000 millones de dólares, sino que estamos hablando de 72 más 59, que suman unos casi 140,000 millones de dólares en la deuda real. Entre el 8 y 9 de junio del 2016, curiosamente, las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos se expresaron con respecto a la relación con Puerto Rico. Y el resultado de la forma en que se expresaron a través del caso Sánchez Valle fue la invalidación de Estado Libre Asociado como un gobierno propio, e impusieron una junta de control fiscal que, más que supervisar, iba a controlar las finanzas del país. En las elecciones del 2016, el bipartidismo tenía que escoger entre García Padilla, entre David Bernier, que representaba el Partido Popular Democrático, y Ricardo Rosselló, hijo, que había dicho que tenía un plan para levantar a Puerto Rico del descalabro económico en el que estaba. Había dicho que la deuda era pagable
y había dicho que él era el que podía tener la mejor relación con la Junta de Control Fiscal. Obviamente, ante unas promesas así, pues la gente votó por Ricardo Rosselló, pero es bien importante también para entender lo que pasó en el verano. Ricardo Rosselló gana las elecciones con un 42% de los votos, que es la cantidad menor por la cual un gobernador ha ganado la gobernación. Pero también es importante señalar que de los 2.7 millones de personas que estaban hábiles para votar, solo ejercieron el derecho al voto 1.56. Por lo tanto, si sumáramos el porciento de personas hábiles para votar más los votantes, el porciento de elección de Ricardo Rosselló se limitaba entonces a un 24%. No es fácil entonces gobernar cuando tú tienes prácticamente un 75% de la población desde ya que no votó por ti. En el 2017, Puerto Rico sufrió el embate de 2 huracanes. El que estamos viendo es el más grande, que es María. Puerto Rico es aquel cuadrito allá arriba. O sea, María estaba en la categoría de los huracanes San Felipe, San Ciriaco, San Ciprián. Pero no se habla mucho de eso. Pero 12 días antes de María había pasado el huracán Irma a 60 millas de Puerto Rico con categoría 5. De hecho, lo tengo muy fresco en la memoria porque es parte de un libro que estoy escribiendo sobre estos hechos del verano. El 13 de marzo del 2017, Ricardo Rosselló, en el Jardín Hundido de la Fortaleza. Jardín Hundido es una serie de jardines y terrazas que el Palacio de Santa Catalina tenía y que se conserva desde los tiempos de España, dio una conferencia allí diciendo que el primer plan fiscal bajo su gobernación había sido aprobado por la Junta de Control Fiscal y que se encaminaba a Puerto Rico ya a dejar atrás esta época de crisis económica, etc. Los vientos del huracán Irma destruyeron el Jardín Hundido. No sé si simbólicamente o qué, pero se destruyeron los árboles que estaban allí en la fortaleza y todo eso. Y 12 días después vino el huracán María. Así que se podrán imaginar lo que le ocurre a un país ya en crisis con un huracán devastador. Se calcula en sobre 100.000 millones de dólares los costos de la devastación causada por María. Como les decía anteriormente, Ricardo Rosselló atrajo a su gabinete una cantidad de gente joven, de más o menos el mismo extracto social que él, que empezaron con muchísimo ánimo, como lo demostró esa conferencia que dieron en el Jardín Hundido. Pero los choques con la Junta de Control Fiscal comenzaron de inmediato. Choques mediáticos, porque realmente en términos de contenido no hay tal diferencia, hay una diferencia de forma, y de forma sobre todo de aquellas decisiones de la Junta que puedan afectar a un futuro candidato a la gobernación. Pero en términos de forma no hubo dramáticas diferencias con respecto a dónde enfocar los recortes para subsanar la deuda. De esos miembros del gabinete, al año ya 30 habían renunciado. Y recientemente la secretaria de Educación, que ganaba $250,000 al año, fue arrestada también por actos de corrupción. Es bien importante que veamos esta gráfica, porque la encargada de supervisar el asunto de las finanzas en Puerto Rico, Natalia Yaresco, que la trajeron de Ucrania, gana $625,000 al año. Eso es mucho más que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, gana mucho más que Donald Trump. Le sigue Noel Samot de
asesor de reconstrucción de la Junta de Control Fiscal, que ganaba $325,000, más que Justin Trudeau y que Angela Merkel. Y luego la secretaria de Educación, que ganaba el doble de lo que gana el secretario de Educación de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad de Puerto Rico, Héctor Pesquera, ganaba $248,000, mucho más que el vicepresidente de los Estados Unidos, que el presidente de la Cámara, que Macron y que un montón de otros dignatarios. Yo creo que ya desde ahí comienza a herirse la sensibilidad de la gente, porque se le está pidiendo a los maestros que entreguen una parte de sus pensiones que se ganaron por muchos años, pero hay unos pagos y unos salarios que no guardan proporción. Así que esos choques comenzaron, continúan, pero 3 días después de los arrestos de la secretaria de Educación, empezó a salir en la prensa extractos de un chat a través de la aplicación Telegram, donde Ricardo Rosselló y sus más íntimos colaboradores conversaban libremente sobre asuntos del gobierno y sobre lo que les gustaba y no les gustaba. Ese chat, muchos le han llamado el chat de la ignominia, por las cosas que ahí se dicen, comentarios misógenos, despectivos, inclusive contra personas allegadas. Hay una frase que me parece que tiró mucha gente de su propio partido a la calle, que decía: cogemos de pendejos hasta los nuestros. Las 889 páginas de ese chat fueron publicadas y la gente se tiró a la calle a pedir cuentas. Yo creo que es bien importante señalar que Puerto Rico no había pasado todavía su proceso de duelo por las 3,000 víctimas del huracán María. Creo que no hay un solo puertorriqueño que no haya tenido un familiar, un amigo, que no hubiese muerto durante el huracán. Los procesos de duelo usualmente toman en promedio unos 7 años. Aun cuando todavía no habíamos resuelto el asunto de las víctimas de María, sale esta gente hablando de que por qué no ponen los cadáveres al aire libre y que los buitres hagan su trabajo. La indignación y la falta de sensibilidad de este grupo es lo que hace que se tiraran a la calle, porque habían todavía cientos de cadáveres almacenados en vagones en el Instituto de Ciencias Forenses. Cuando esto ocurre, el gobernador estaba en un crucero por el mar Báltico, regresa urgentemente, esa noche se dirige al pueblo y parecía un mensaje de Estado de los logros que había tenido, y dice que no va a renunciar. Y siguió como que esto lo vamos a resolver, pero votó a algunas de las personas que estaban en el chat, pero no se votó a sí mismo, y el pueblo exigía que sí. Yo, que estudié química, recuerdo unos experimentos de laboratorio muy sencillos, y es que uno iba, ¿se acuerdan?, titulando una solución, y estaba con el mismo color hasta que una gota cambiaba el color de la titulación, y uno tenía que apuntar porque ese era el punto de cambio, o lo que en los procesos sociales se conoce como la masa crítica. El pueblo estaba protestando desde hacía ya meses por todo lo que había estado sucediendo, y crea la masa crítica la convocatoria de las grandes figuras del reggaetón y de la música pop. Porque este tipo de música, a diferencia de la otra que nosotros hacemos, está en contacto directo con su fanaticada a través de las redes sociales. Y en las redes sociales no se hablaba de otra cosa que esto. Y ellos respondieron al llamado, y eso hizo que el 22 de julio se celebrara la marcha más grande que tiene la historia de Puerto Rico. Yo recuerdo que en algún punto de ahí estábamos. En el medio de esa marcha hay la vía que separa una parte del expreso del otro, y uno caminaba y no veía nunca al final de un lado y del otro.
la presión era mucha y la víspera del 25 de julio, a eso de las 11:30 de la noche, él anunció su renuncia. A mí me llamó, como soy enamorado de la historia, a mí me llamó la atención que él lo quisiera hacer el 24 de julio, porque el 25 de julio es una fecha que se conmemora muchas cosas en Puerto Rico. Los Estados Unidos escogen a propósito el día 25 de julio para entrar por Guánica porque sabían que ese día era la celebración del Santiago Apóstol en España y era una forma también de echar sal en la herida. El 25 de julio se escoge un poco para borrar esa fecha la fundación del Estado Libre Asociado. Un 25 de julio, en unas protestas matan 2 estudiantes en el Cerro Maravilla. Así que parece que Ricardo no quería añadir una fecha más al 25 de julio y lo hizo el 24 a las 11:30 de la noche. Y dijo que su renuncia era efectiva al 2 de agosto. En ese periodo de tiempo firmó 58 leyes, expidió un sinnúmero de contratos, hizo una serie de cosas que demostraban que seguía siendo el muchacho del chat. Por ejemplo, un policía destacado en la fortaleza lo convirtió en coronel de la policía. Y finalmente cuando se va se llevó una escolta de policías que el pueblo puertorriqueño siguió pagando hasta los otros días. Sin embargo, esa crisis del verano es una crisis de drama, ¿verdad? Del drama que se vivió, pero la salida de Ricardo Rosselló no resuelve esa crisis. La crisis está ahí y es bien importante que la conozcamos. Y se puede demostrar a través del número de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que ha bajado dramáticamente, a través del menor acceso que hay a la educación. Yo soy producto de la educación pública, yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico. Si no hubiese sido por la educación universitaria, yo estaría en el barrio Mamey de Guaynabo, posiblemente con el mismo destino de muchos compañeros que no tuvieron el acceso a la universidad. En las escuelas públicas, este año hubo 116,000 estudiantes menos. En estos momentos, a principio de año, había 250,000 hogares en peligro de ejecución por los bancos, lo cual podría afectar 750,000 personas. Obviamente también todos estos efectos demográficos hacen que Puerto Rico tenga una merma de 42,000 nacimientos versus lo que se tenía antes. Recientemente salió el índice de bienestar social y se encontró que el 58% de nuestros niños viven bajo los niveles de pobreza establecidos por los Estados Unidos. La tasa de asesinatos, porque siempre la inestabilidad social conlleva a un aumento en el crimen, en España, por cada 10,000 habitantes, tiene un 0.68 de tasa de asesinato. Estados Unidos, Canadá 1.68, Estados Unidos 5.3, Puerto Rico 18.2. Y el índice de desigualdad en los renglones económicos hace a Puerto Rico el tercer país más desigual del mundo. Y con esos números uno podría preguntarse, ¿hay esperanza? Yo tengo mucha esperanza. Vivo allí todos los días y sé que hay una gran diferencia entre gobierno y país. Y ese país es el que me da esperanza en 2 renglones. Número 1, en el talento individual. Creo que Puerto Rico tiene una desproporción de talento respecto a su tamaño. Y donde quiera no hay actividad que usted mire donde alguien se destaque, donde posiblemente haya un puertorriqueño. Voy a dar solamente algunos ejemplos que a mí personalmente me atraen. El caso de Yajaira Sierra Sastre, joven de Arroyo, con doctorado del Cornell University, seleccionada para un grupo de miles que solicitaron para hacer los preparativos de un viaje a Marte. Esa puertorriqueña se está preparando para eso. Héctor Arce,
Este astrónomo boricua y profesor de Yale, con su equipo de trabajo, fue el primero en la historia en lograr captar el momento en que nació una estrella y con ello todos los impresionantes datos científicos que ahora serán analizados por años. Don Segundo Cardona sometió su diseño para la destruida Catedral de Haití después del terremoto y entre miles de personas, arquitectos del mundo entero, fue seleccionado su diseño para restaurar esa catedral. Y en el caso del radar de Arecibo, que queda entre unos mogotes en el centro de la isla, los famosos black holes del universo fueron captados y registrados allí por personas que trabajaban allí en ese radar de Arecibo. Este puertorriqueño ha dado la vuelta en varias ocasiones ya, ha circunvalado la Tierra a través de ser uno de los astronautas de la NASA. En el mundo existen 7 bahías bioluminiscentes y 3 de ellas están en Puerto Rico. Y los que no hayan visto ese espectáculo, yo les digo que no se lo pueden perder. Usted estar en un pequeño bote una noche y cuando usted pone los remos en el agua, parece como si ocurriera el milagro de Cinderela y usted ve estrellas como que salen del agua y son pequeños organismos bioluminiscentes que producen ese efecto realmente impresionante. Puerto Rico tiene uno de los 9 jueces del Tribunal Supremo puertorriqueña, la juez Sonia Sotomayor. Y en el deporte ni se diga. En la Olimpiada del 70, de todos los árbitros del mundo, fue seleccionado un puertorriqueño. Pero aquí es bien importante que yo creo que para los españoles, que son tan buenos en el baloncesto, acaban de ganar el Campeonato Mundial de Baloncesto y tienen unos tiradores extraordinarios de 3 puntos. La línea de 3 puntos se la inventó un puertorriqueño cuando daba clases en un colegio y veía que había niños que tenían muchas habilidades pero no podían competir con los niños más altos. Pero vamos a crear un balance y se inventa la línea de 3 puntos que ya es parte inherente de cualquier persona que juegue baloncesto. Y en el béisbol hay una jugada muy difícil que es robarse el plato, ¿no? Correr desde tercera hasta primera y ganarle a la bola que está tirando el pitcher. Pues hay un puertorriqueño que lo hizo en 2 ocasiones, Víctor Peyot. Puerto Rico estableció en toda América, fue uno de los países donde se estableció la radio por primera vez, primero que en el resto de América, y Puerto Rico en este momento tiene 121 estaciones de radio, el más alto, el per cápita en el mundo. Y tenemos personas como José Ferrer, que fue el primer actor latinoamericano y puertorriqueño en ganar el Oscar por Cyrano de Bergerac en el 47. Esa extraordinaria mujer que es Rita Moreno, la única latina y una de solo 4 actrices de Hollywood que han ganado el Emmy, el Grammy, el Peabody, el Oscar y el Tony. Es de Humacao. Y yo además me tengo que dar la alegría de que en la serie de Netflix One Day at a Time, ella hace de la abuela de mi nieto, Marcel, que está trabajando allá en esa serie. Lin-Manuel Miranda, a su joven edad, está reconocido como uno de los grandes dramaturgos de musicales en Hollywood. En la medicina, don Isaac González Martínez, junto con don Pedro Malaret, fueron los primeros que describieron y establecieron la bilarcia como enfermedad. Y obviamente de estos no hay mucho que decirles porque ellos se han encargado de decir. Casi todos ellos han establecido récord a través de YouTube en términos de audiencia y de la popularidad que tienen. Nuestra Mónica Puy, con el permiso de Gigi Fernández, ganó medalla de oro para Puerto Rico, como tenías en las Olimpiadas. Ahora, eso a nivel personal. Y un pueblo que en muchas ocasiones no tiene muchos logros colectivos, depende de los logros individuales para levantar su autoestima. Yo creo que desde María para acá ha habido un cambio dramático que todavía no sale a la superficie y todavía no se ve. La cantidad de iniciativas empresariales de jóvenes
que retornan a la agricultura, que se toman iniciativas en todos los haberes. El empresarismo nuevo está creciendo en Puerto Rico como nunca antes. Hay proyectos extraordinarios como Casa Pueblo en Adjuntas, que ha provisto lámparas fotovoltaicas para la población, y en medio de María ellos estaban presentando cine en Casa Pueblo con energía solar que ellos mismos habían generado. Creo que la esperanza existe. Esos jóvenes que se movilizaron en el verano para reclamar un cambio de gobierno no fueron movilizados por ningún sector político. Ningún sector político en este momento tiene la capacidad de movilizar una marcha como esa. Yo le he hecho un llamado a los distintos grupos políticos en el país a que miremos cuáles son los espacios en común que tenemos con esa juventud. El que seamos humildes y nos demos cuenta que el futuro de Puerto Rico radica en entender que esos jóvenes tienen unos principios con los cuales concurrimos de justicia, de igualdad, y que tal vez no tengan nuestro apego al espacio, porque su espacio está en el celular, y su país se expande a cualquier lugar del mundo donde ellos puedan estar. Son cosas que tenemos que reconocer. Pero, como él decía, si un país que luego de 120 años de estar bajo el dominio del imperio más poderoso de la tierra, donde en los primeros 20 años se intentó festinadamente que no habláramos español, nos estamos comunicando aquí en español, tiene un poder de resiliencia extraordinario. Para nosotros, nuestra identidad, a través de nuestro idioma, de nuestros vínculos con nuestras raíces, es sumamente importante. Por eso yo le decía a la joven que para mí sería más lógico y más fácil vivir en Madrid que en Nueva York, porque siento que hay unos vínculos. Cuando camino por ahí, por las calles de Madrid, pienso que estoy en San Juan, y la fogosidad y las características del español me son más comunes que alguien en Utah o en Colorado. Esa relación de Puerto Rico con España se regocija del lanzamiento de la Casa de Puerto Rico en España. Y yo le decía a Rafael que cuente con el apoyo de seguir la obra tan maravillosa que hizo don Ramón Molinari. Ese trabajo que usted y su familia hicieron por mantener ese vínculo con nuestra tradición, me parece importante continuarlo. Y estamos sumamente agradecidos de que este salón esté lleno, de que haya el interés de que este relanzamiento de la Casa de Puerto Rico sea exitoso y nos haga mantener a nosotros ese vínculo. Tenemos que hacer cosas, como por ejemplo rediseñar un modelo económico diferente que funcione tanto para nosotros como para nuestra relación con los Estados Unidos. Los tiempos de la Guerra Fría pasaron y es el momento de la búsqueda de consenso y la búsqueda de concertaciones. Tenemos que hacer cambios en las reglas electorales. Hemos aprendido mucho de todo lo que ha pasado acá en España y necesitamos que más grupos participen, porque aunque haya todavía una inestabilidad en términos de cómo se cambia de un bipartidismo a un multipartidismo, a la larga lo importante es que la gobernanza y la democracia crezca. Y tenemos que tratar de construir un país que produzca y que esos talentos individuales que están ahí, pues realmente puedan. Esos talentos que están ahí reflejados, podamos realmente ponerlos a funcionar para Puerto Rico. Eso es parte de nuestra misión aquí. Yo le agradezco a Rafael el que me hayan invitado, a que ustedes me hayan recibido, y pienso que es importante que diversas voces interpreten el Puerto Rico de hoy. Yo tengo una interpretación, pero pueden haber otras interpretaciones. Y de esa diversidad de interpretaciones es de donde sale una verdad que podamos compartir. Me siento sumamente honrado de estar aquí
y estar disponible para ustedes para comentarios y preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, pues parece que Silverio logró el objetivo de explicar esa crisis. Enhorabuena por la forma y la calidad de la presentación. A ver, yo creo que tendremos quizás unos 5 o 10 minutos máximo, porque ya estamos bastante sobre la hora. Preguntas, podemos tomar algunas preguntas. Vamos a abrir...